Hola, yo soy Monse de la provincia de España. And I'm Jessica from the United States. Very good to have you both here. Thank you. Vamos a hablar hoy de la vocación. Monse y Jessica están encargadas de formación con distintas etapas. Una de las junioras, Jessica, y de las postulantes, Monse. La vocación, cuando yo hablo con los jóvenes y hablamos de esto, muchos entienden que la vocación tiene más que ver con a qué se van a dedicar en el futuro o qué van a hacer en su vida como trabajo, pero creo que más allá de esa vocación, que también es importante y que pone al servicio los dones, hay una vocación que está, no sé si por encima o igual por debajo de todo ello, que es como donde la persona se siente llamada a dar respuesta a la llamada de Dios. And I try to put the emphasis there as well on that. It's a call. It's who you are, right? It's who you are. It's how you come alive in a very concrete way. It's the way in which God has called us into being, and that always comes with something that's really, it's a concrete realization of that. And so the vocation is our life, it's our being, it's our call from God, it's our response to God. It meets the needs of the world and allows us, right? It's what helps us, it's what allows us to come alive as who we are. Sí, también es tu manera de estar en el mundo, de vivir, de ser más que de vivir. ¿Y qué quiere decir tener vocación o tener una vocación? I think that's a very good question because everyone has a vocation, right? Every one of us is called by God, and for a particular reality and a particular way of being. So everyone has a vocation. Oftentimes it's spoken about in terms of religious life in the church. But everyone has a vocation, and so our hope is to accompany people in the discovery of their own vocation, whatever that may be. Sí, también como que cada uno necesita saber cómo ponerse, cómo situarse en la realidad que le rodea, que le pide algo. Y ahí también hablamos de vocación no solo con la gente que está buscando algo más, sino desde muy pequeños. Yo soy profe en el colegio y pienso que la cultura vocacional es algo que se trabaja en casa, en el colegio, porque todos tenemos que dar respuesta y descubrir quiénes somos en distintos modos. And then within religious life, we'll speak about that in another way, right? So to have a religious vocation to religious life, that's a particular way of being present, right? As we take on the vows and we allow those to form our identity, then that's a particular vocation. Sí, normalmente cuando dicen alguien tiene vocación, parece que solo se refieren a la vocación religiosa, ¿no? En realidad la vocación ya está dentro, ¿no? O sea, es una llamada desde dentro. I'm fascinated in accompanying young people in the discovery of that. Like there are I've accompanied a couple of people who you just notice like there is such a vocation to a particular way of being in reality, right? Sometimes that will be for religious life, and other times you also can just see whether it's as right, working with a particular population. It usually speaks of something that draws them like beyond themselves and into something that helps to realize more of their being, but it's for a much greater service always, right? But it's not a job. It's algo más. It's algo más, no? And they come alive in another way, but they come alive in service for others. With a lot of joy. También cuando alguna persona así más joven viene y dice no sé si tengo vocación, bueno, todos tenemos alguna vocación, pero sí que es verdad que ellos descubren como que hay algo que siempre falta, esa búsqueda de algo más. También
Sí, como decía Jessica, cuando vas acompañando gente más joven que está en búsqueda de su propia vocación, de cómo poner al servicio los dones que Dios le ha dado, es bonito ir viendo cómo esa gran llamada que algunos esperan solo va como dándose en pequeñas dosis. Exactly, exactly. I find it fascinating when you're accompanying somebody in a discernment of a religious vocation. When the first big question comes, if they have a call to religious life, it usually requires, like, let's slow down first. Like, let's talk about your relationship with God. Let's talk about some other realities, because I find that some young women, when they want the yes or the no answer, and the yes or the no to the vocation question doesn't come like that, right? It comes through a discovery of in my relationships with other people, in my prayer life, in my experience. You have to kind of let go of some fears or face the fears and the questions. So it's a really fascinating process of accompaniment. Y otra cosa que yo también he visto en otros momentos, ¿no? Que muchas veces parece que la llamada es solo como algo entre Dios y tú, y ellos vienen o ellas vienen con esa pregunta por Dios me llamará o quiere algo de mí, pero como luego eso, como dices, ¿no? Se va concretando en cosas más pequeñas y siempre tiene que ver con los otros, con el mundo, con la realidad. Y ahí es donde uno va como discerniendo y viendo hasta qué punto es Dios y desde dónde llama. ¿Y qué es ayudar a encontrar su vocación? Es nuestro deseo. Sí, es acompañar, es estar al lado de otro y ayudarle como a ver luces y sombras en esas intuiciones que tiene, en esas llamadas a las que quiere responder. Es como contrastar, es sostener. And it happens in spiritual accompaniment, but it also happens as you're accompanying people in the reality of their life, right? Exposing other people as well to further realities, or accompanying them as they experience those realities. It's like opening up possibilities and allowing the young person to explore them while being well accompanied. It's providing questions. Ayudando a enseñar a rezar también, muchas veces pasa por ahí. Talking about a lot about freedom as well, right? The freedom to be able to discern, the freedom necessary to discern. Herramientas para ese Yes. discernimiento y como algunas pautas, sí, algunas herramientas de hecho, ¿no? que vienen de la espiritualidad ignaciana, que sabemos que pueden ayudar, como dar a conocer también. Es el domingo de Gaudete del Adviento. Me parece que hay algo que ver con esto, ¿no? En el discernimiento vocacional. Absolutely. I think when people sometimes begin a discernment of religious life, it comes almost with a sense of, oh my gosh, if God calls me, it's going to be, I want to follow God, but it's going to be painful. Right? And part of the accompaniment is also the assurance that no matter what our vocation is, it will demand a lot of us. And that journey will lead us into fuller life. It will lead into, right? We follow the joy, but it's not a superficial joy, right? It's a joy that's it's of greater relationship with God, of the depth of being, of a greater service, right? It's as we come out of ourselves and go towards others in the way that God invites us, that leads to joy, no matter how difficult it will be, because any vocation that we live with honesty and depth will have its difficulties, its challenges, but they're challenges because it comes from a place of meaning. A mí me hace gracia cuando algunos vienen y dicen, es que no sé lo que Dios quiere para mí.
Dios quiere que seas feliz, no es otra cosa. Dios quiere que vivas en plenitud, Dios lo que quiere es darte lo mejor, ¿no? Entonces, el cómo se concreta eso ya luego habrá que descubrir. Pero sí que tiene que ver la vocación con la alegría, con esa alegría honda de saber que uno es quien está llamado a ser, de descubrir la plenitud, de sentirte pues respondiendo a lo que verdaderamente eres. ¿Y qué podréis decir a nuestros jóvenes que busquen su vocación? Ojalá. Be honest and real with yourself, with God, with others. Learn to listen. Trust some of the invitations that are just an invitation to explore just a little further within ourselves and us. Yeah. El Papa Francisco decía mucho eso, ¿no? No hay que tener miedo y que también se puede decir no si uno siente que no está preparado. Dios va a esperar hasta que uno esté preparado si es el camino, si es la invitación que tiene para ti. Hay que intentar probar. Yeah. The best advice I got when I was discerning, I hadn't even begun to discern yet, but a sister asked me if I had ever considered religious life. And I said, well, not seriously, but I'm open to it. And the best advice I ever got was, she said, not many people are open to it. So if you are, you owe it to yourself and to God to explore. And it just opened up this space because she wasn't saying I should be a sister or not, just open up the space. God is so much larger and there's nothing but good that can come from discerning a vocation. Y sé libre y honesto para poner todas las cartas sobre la mesa y dejar que Dios también ponga una palabra ahí en tu vida y en tus decisiones. Jessica, you spoke a little bit about it. But is it normal to be afraid of having vocation, feeling that God is calling me, oh my God, what's going to happen? It is absolutely normal. I think it's the most normal reaction to have. Si alguien no tiene miedo, posiblemente no tiene vocación. It's because it's not what we know. Obviously, none of us grow up in religious life. Yeah. And most people now have never even met a sister, right? We don't have sisters in schools anymore. We don't have sisters in many places. So oftentimes it's just so foreign. And the way it often sounds is that you're just giving everything up. Until somebody comes and joins us for a community event, and then they're like, oh, this actually feels, all right, this is life-giving. There's joy here. I see women who are happy, who are mature. Or normal. Or normal, yes. They say that. Yes. So it's normal to have the fear, and it's also, it doesn't take as much to come over that once you start meeting people and an experience an invitation toward freedom. Y también como descubrir de dónde vienen esos miedos, ¿no? Porque muchas veces uno tiene miedo por cómo se lo van a tomar otros, porque no es algo tan habitual en nuestra sociedad, porque voy a ser diferente, y realmente pues eso no es un miedo interno, no es un miedo propio, son miedos que vienen de fuera. Entonces ahí también uno puede discernir qué es lo que le asusta de todo esto. Y es normal que haya ciertos sustos. Right. Una pregunta que muchas personas hacen en principio es, pero ¿cómo sabes en qué congregación vas a entrar? ¿Por qué las esclavas? ¿Por qué the handmaids? Yo tengo una anécdota muy divertida con esto. Porque yo tengo una hermana que es religiosa. Cuando yo tuve experiencia de preguntarme por la vocación, yo pensaba mucho más fácil en la congregación de mi hermana, mi familia contenta, todos, ¿no? Como más sencillo. Pero cuando hablamos de los carismas, realmente el Espíritu
llama y propone a lo que cada uno es llamado. Y a día de hoy, después de muchos años, también mi madre dice, cada una estáis en el lugar que tenéis que estar. Y es bonito ver que realmente uno se identifica como con ciertas cosas del carisma, se siente como atraído por un modelo, por un modo de vivir la vida religiosa. I think something that I tell young people who are exploring, because there's this sense of there's so many women's congregations, how do I know? And we say, in the dating world, you don't date every person before you find the person you're going to marry, right? It's then, right? So where are the encounters? Where are the spaces? I think in our congregation, there's a very strong draw from Ignatian spirituality. So it tends to, right? Those women who have had strong experiences with Ignatian spirituality are going to find more of a home with us, right? And then oftentimes that's what you look for, the experience of being at home, right? Where you're like, oh, this feels like home to me. It's you're in a different lifestyle and all of that, but you find the people who you're talking with and the sisters, I'm like, oh yeah, that's my way of seeing things, that's my way of understanding. Un poco esa pregunta de fondo de, yo podría ser una de estas hermanas, o yo siento que estas podrían ser mis hermanas. No hemos hablado todavía de Santa Rafaela María, pero es un pilar de nuestra vocación, mi madre Pilar, claro. ¿Habéis algo que podéis decir sobre Santa Rafaela María y Madre Pilar sobre la vocación? Pues mi vocación está ligada a Madre Pilar. ¿Ah, sí? Oh. Yo recuerdo, conocí a una de las hermanas y hablaba de la santa mucho, pero yo había entendido que había también una hermana de la santa. Uh-huh. Y entonces empecé a leer solo por conocer más a Madre Pilar y poder contrastar, ¿no? Y poder decir que su hermana también tenía algo. Y a mí me atrajo su modo divertido, su modo organizado de ver la vida. Y Santa Rafaela la he aprendido a querer dentro del instituto, la he ido conociendo poco a poco, conociendo todo su legado espiritual, y hay muchas cosas en las que siento que me identifico, pero también con Madre Pilar. Mm-hmm. So it was very different, it's great to hear this from Spain, because in the United States it was very different, right? Obviously there's much more understanding and experience with Rafaela and Pilar in Spain than there was. And to be honest with you, I didn't get Rafaela at first. So when I was discerning and I read Amar Siempre, I said, oh my gosh, she spent 32 years in a room in Rome, and I was full of apostolic zeal. I wanted to go out to the world, and I was like, their foundress didn't get to live apostolic life. So it was a challenge, I think, right? And so my own experience of coming to know Rafaela within and the depth of a woman who is filled with apostolic zeal, that comes from a really deep encounter with Christ, that for her was so lived in the Eucharist, like the incarnated reality of that for Rafaela. So I've come to know her and to love her and to be able to share from that depth of a woman who was so alive in her passion for Christ and with a joy. I love reading her letters to the sisters. A mí también. Right? When she was like, you gotta eat more. You're getting too skinny. The Lord needs you healthy. Sí, el cariño con el que trataba a las hermanas, sí, la preocupación, el conocimiento de cada una, su amor a la Eucaristía. Para mí ha sido como ir descubriendo poco a poco, porque yo no la conocía, esos rasgos del carisma, pero encarnados en una persona, y poder aprender también de ella a vivir como esclava. Sí. Muchas gracias. Vamos a parar aquí porque Jessica vuelve a United States. Muchas gracias a las dos por vuestro tiempo y ci vediamo.
Ci vediamo. Grazie. Thank you.